Me da mucho dolor y mucha tristeza comunicarles que acabo de hablar con Luis Amador Jiménez para comunicarle mi decisión de destituirlo como ministro de Obras Públicas y Transportes. Hay una responsabilidad política ineludible en este caso que me llevó a comunicarle a don Luis su destitución vía telefónica. Él está en Canadá. Tengo muchas noches de insomnio, meditando sobre lo que es mejor para el país y reiterándome a mí mismo lo que prometí, viendo a los ojos al pueblo de Costa Rica y juré ante la Biblia y ante la Constitución política. Luis es un ministro capaz, o ha sido un ministro capaz, un profesional muy distinguido y alguien sobre quien hay expectativas amplias. Pero yo, como presidente de la República, independientemente de mis propios intereses o pensamientos, tengo y no puedo obviar una responsabilidad política. Quiero anunciar que aquí tengo al ingeniero Mauricio Batalla, con quien he conversado también. Le he solicitado a don Mauricio que acepte, muchas gracias don Mauricio, mi solicitud de que acepte ser ministro de Obras Públicas y Transportes, lo que él me ha honrado al hacer. Mi primera instrucción a don Mauricio es que proceda mañana como ministro de Obras Públicas y Transportes, después de que yo lo juramente, a la destitución de Fernando Naranjo, el director de Aviación Civil, y que don Mauricio inicie el reclutamiento inmediato del sucesor en CONAVI junto con el nuevo director de Aviación Civil. Dos desafíos iniciales importantes, don Mauricio. Que Dios lo bendiga por dar el paso al frente y por aceptar. Esta no es una decisión fácil, pero para eso el pueblo de Costa Rica me contrató, para tomar esas decisiones. Y no fue fácil porque me desprendo de un ministro que lideró una institución compleja, que tiene muchos retos, pero estoy convencido de que lo mejor para Costa Rica es lo que acabo de decidir y anunciar. Don Mauricio, usted, estoy seguro, va a demostrar una vez más que seguimos, como lo hizo desde CONAVI, haciendo obra sin este tipo de situaciones que voy a describir. Ustedes saben el compromiso inclaudicable, compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. Ustedes saben que hace meses enfrentamos con urgencia la necesidad de arreglar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. La pista se había dañado, entre otras cosas, por el fenómeno natural de Bonnie. Y entonces tuvimos que actuar. Si no hacíamos algo para arreglar esta pista este verano, nuestro turismo pudo haber sufrido un golpe violento. De hecho, IATA, la organización que se encarga de la seguridad, entre otras cosas, de los pasajeros, ya hubiese suspendido vuelos a Guanacaste. El 20 de junio, el director general de Aviación Civil y a Luis Amador les pedí que elaboraran, o más bien elaboraron la justificación para incluir esa pista de aterrizaje en el decreto de emergencia por la tormenta Bonnie. Esa solicitud fue aprobada por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. Hubo un plan de inversión, como debe ser, el 17 de agosto, 22.900 millones de colones, que fue aprobada el 4 de septiembre por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia. El 12 de octubre, Aviación Civil, por medio de su pronto exdirector Fernando Naranjo y con el aval y firma del ministro Luis Amador, enviaron los términos de referencia para la contratación de las obras, con dos criterios.
precio y experiencia. El 23 de octubre se publicó la contratación en SICOP, se recibieron 3 ofertas: constructora Hernán Solís, consorcio Pedregal, constructora MECO. Se dejó en firme la adjudicación a MECO S.A. por un total de 21.000 millones de colones. Las obras empezaron el 4 de marzo. Sin embargo, y a pesar de que yo insistí e hice un comunicado de prensa, emitimos un comunicado de prensa desde Casa Presidencial, pedimos mejorar las ofertas a las 2 empresas que avanzaron en el trámite de contratación, MECO y Pedregal. Esa adjudicación le costó $2 millones de dólares más al pueblo de Costa Rica, porque los términos de referencia avalados por el MOP y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando. Nos costó más de 1.000 millones de colones ese error. ¿Por qué? Porque en los términos de referencia se le añade a los criterios de selección algo de experiencia, un porcentaje por experiencia. Y resulta que lo que produjo la parte técnica de Aviación Civil y endosaron el director de Aviación Civil y el ministro, hacía que esos puntos podían ir únicamente a un oferente. Y aquí no tengo evidencia de corrupción de parte de don Luis Amador ni de don Fernando Naranjo. Sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. No es aceptable que se haya establecido como parámetro único el que la experiencia cuenta, la experiencia en construir pistas de aterrizaje, cuenta únicamente para aquellas obras de pistas de aterrizaje de más de 20.000 metros cuadrados en la colocación del asfalto. Y solo una empresa tenía esa experiencia en el país. Nosotros hemos visto cómo se le han hecho trajes a la medida a contratos de esta magnitud, y la responsabilidad política, ya que yo personalmente no puedo leer todos los términos de referencia de todas las licitaciones, le corresponde a los 2 funcionarios de alto nivel y jerarcas que firmaron diciendo esto está bien y va para adelante. No estoy insinuando corrupción de ninguno de ellos 2, ni estoy diciendo que lo hubo, pero pareciera que el interés público no fue lo suficiente como para que ellos, cuando pusieran sus firmas, estuvieran seguros que estábamos haciendo algo. No se puede cancelar ni se debe cancelar la licitación por razones obvias. Unas son legales, se empezó, esos fueron los criterios, lo buscamos con la Comisión Nacional de Emergencia, los abogados nos dijeron no teníamos pie porque los términos de referencia salieron como salieron, y además, si no se termina esa obra en este verano, el riesgo para el sector turístico de Costa Rica es excesivo e inaceptable. Como dije, esta es una decisión dificilísima de mi parte, lo consulté con la almohada, lo consulté con colegas, le pedí a Dios que me diera sabiduría, pero la verdad es que yo tengo un compromiso con el pueblo de que aquí a cualquier indicio de indolencia, negligencia, error y mucho más de corrupción, el gobierno de la República y este presidente vamos a actuar de manera inmediata, no importando qué tan doloroso sea. Nosotros revisamos todos los términos de referencia que podemos desde mi despacho, porque viera qué barbaridad, el montón de cosas que nos encontramos. Hemos ordenado a jerarcas en la parte procesal, en el proceso de la licitación, suspender licitaciones. Hace poco, o anular, el ICE anuló una licitación enorme en términos de colones para comprar camiones porque
Solo un proveedor iba a llegar ahí con esas características. Por eso destituí al viceministro de Seguridad Pública anterior, ¿verdad? Porque solo una empresa podía cumplir con los requisitos específicos e innecesarios al final del día para esos carros. Nosotros revisamos lo que podemos, pero si vienen las dos firmas de dos jerarcas diciendo esto está bien, y obviamente es claro, mejor dicho, que solo una empresa cumple, es verdaderamente inaceptable. Un jerarca tiene que decir, ¿por qué 20,000 metros cuadrados por obra para dar los puntos de experiencia? ¿Por qué no 15,000? ¿Por qué no 25,000? ¿Por qué no 18,000? Pero de 0 a 20,000 metros cuadrados, esa experiencia no cuenta. Una pista de 19,000 metros no cuenta. Solo de 20,000 para arriba. Bueno, solo una empresa había hecho eso en Costa Rica, o de los participantes, y por lo tanto tuvieron facilidad. Este gobierno mi despacho está revisando, pero no lo podemos revisar todo. Por eso yo no estoy diciendo que estos señores hayan actuado de manera corrupta, pero debieron haber hecho las preguntas. Nos costaron 2,000 o 2 millones de dólares más por ese detallito pequeño de los términos de referencia. Me duele mucho, verdaderamente. Son 2 millones de dólares el sobreprecio o la diferencia de precio entre lo que ofreció el grupo Pedregal y la empresa MECO. La empresa MECO ganó a pesar de haber ofrecido un precio de 2 millones de dólares más alto por la misma obra. ¿Por qué? Porque el criterio de experiencia, como se puso en esos términos de referencia, le dio 0 puntos a Pedregal y todos los puntos a MECO. Como le digo, no tengo evidencia de que hubo pagos, de que eso fue hecho a propósito, pero se cae maduro que había que revisar. El puente de los Ledesma fue lamentable, hubo mala planificación, eso es cierto. Yo convoqué a una reunión, incluyendo al ministro, a la AIA, a la, ¿cómo se llama?, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a todos los involucrados para arreglar el problema. Lo arreglamos rápidamente, gracias también a los buenos esfuerzos del CONAVI y de todas las instituciones, y eso a mí me parece que no es un error que hubiera justificado esta decisión. Pero cuando se trata de la transparencia, la vigilancia de la hacienda pública y asegurarle al pueblo de Costa Rica que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que volvemos a lo mismo, si usted está de guarda y se le meten, ¿qué pasó? Y aquí estoy siendo muy claro, es una responsabilidad política. Nosotros discutiremos con la Fiscalía, le vamos a mandar la relación de hechos, pero no es lo que me está motivando a mí. ¿Cuáles son las funciones del ministro? Mañana será ministro, ahora más tarde cuando lo juramente. Batalla, ya le dije, reemplazar al director general de Aviación Civil, reclutar a un nuevo director de CONAVI y ponerle para que Costa Rica siga construyendo la infraestructura con la eficiencia y la velocidad y en forma y en tiempo como lo hemos venido haciendo en este gobierno. Esto es un trago amargo para mí, como dice usted, un ministro popular, tener que tomar esta decisión no es algo que sea fácil si uno está pensando en la propia popularidad del gobierno, al revés. Es en alguna medida un trago muy amargo sacar a alguien en algo que yo pude haber vuelto al otro lado, haber visto, hacerme el tonto, volver para otro lado. Pero es que, señores, eso es el tema. Uno tiene que dormir en paz y yo no podía dormir. De hecho, en una reunión reciente con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, yo les dije que este tema para mí había sido un trago muy amargo. No la destitución del ministro Amador, sino el haber tenido que adjudicar con las dudas que acabo de mencionar ese contrato de 40 millones de dólares y que yo estaba haciendo las investigaciones
para tomar la decisión. Eso fue la semana pasada, el viernes pasado, y sí, del viernes para acá seguí pensando, y ya llegué a la decisión de que, a pesar de que eso puede tener un impacto negativo en la popularidad del gobierno, hacer lo correcto es lo que hay que hacer, no hacer lo que es popular. Vea, en lo personal, a mí esto me duele, y estoy seguro que a don Mauricio también. ¿De cómo no nos va a doler? Pero ¿qué hace uno? Aparte de encomendarse a Dios y decirle, dame sabiduría, ¿qué hace uno si no quiere hacer lo mejor para el país? Y si esto que sirva de lección a mis queridísimos colegas de gabinete, porque todos lo han sido y lo son, hay errores que llevan responsabilidad política. Acuérdense cuando destituí a don Jorge Torres como ministro de Seguridad Pública, lo llamé y le dije, mire don Jorge, qué tristeza me da, pero yo tengo la responsabilidad política de removerlo a usted del cargo por el tema de los horarios de trabajo de la fuerza pública. Usted no completó la tarea, y hay cosas que cuando usted está sirviendo a 5.2 millones de costarricenses no son perdonables, aunque me duela en lo personal tener que tomar estas decisiones. He sido crítico de la labor de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, y he señalado reiteradas ocasiones que le faltó planificación, que tenía mucha improvisación y que no sabía escuchar consejo. El tiempo me dio la razón. Hoy espero que el ingeniero Batalla, como nuevo ministro, no repita los mismos errores de Amador y que, por el contrario, corrija lo que se venía haciendo bastante mal. Creo que con la sustitución podemos recuperar y trabajar mejor en proyectos como DECRA, que le urge al país que tenga una empresa realmente que dé el servicio al costarricense. La paralización de Ruta 1, de donde vengo yo, de la zona de Occidente, hoy hicimos fila 3 horas después del peaje. No se vale para la gente de este país. La Ruta 32, la concreción de la Ruta San Carlos, que realmente den tiempos serios y formales. Barranca Limonal, la destrucción de contratos como ese que acabo de mencionar. Tenemos que rehacernos como país, lo que llamamos en ingeniería, hacer ingeniería de valor. Se avanzó muy poco con este señor Amador y espero yo realmente tener un cambio sustancial en las riendas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sobre la decisión del señor presidente de destituir al ministro del MOB, a don Luis Amador, pues creemos ante la denuncia que hace el presidente Chávez que sí era una decisión que se tenía que tomar, más allá de si existió corrupción o no, por solo el hecho de tener la responsabilidad del señor Amador de evitar que eso sucediera y no lo hizo. Yo creo que debe investigarse, sin duda alguna, es un tema delicado, un tema que ha golpeado la política nacional durante muchos años, que ha sido una práctica en varios gobiernos donde se hacen contratos, donde se hacen licitaciones a la medida, y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, en esa línea estamos de acuerdo con esa destitución y esperamos que al señor Mauricio Batalla pues le vaya muy bien en la gestión que va a iniciar como ministro del MOB. Todos se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Hoy vengo a ustedes para contarles con la misma transparencia con la que he venido siempre, con la verdad, lo que ha ocurrido. La licitación del aeropuerto Daniel Ober Quirós era una necesidad para el país, imperante para reparar la pista, porque si no se perdía la clasificación internacional y dejaban de llegar vuelos a Liberia. En ese proceso, la Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, fue la que llevó a cabo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de esos términos de referencia, la aprobación de los mismos, la salida al concurso, la evaluación de ofertas, la adjudicación, las apelaciones y finalmente la firmeza. En ninguno de esas etapas tuve yo el documento en mis manos. Eso fue de mero trámite entre la Comisión, la Dirección de Aviación Civil, única y exclusivamente. Yo no preparé los términos de referencia, yo no revisé los términos de referencia, yo no aprobé los términos de referencia, yo no adjudiqué ni recomendé, y esto es algo que me han endosado por cuestiones meramente políticas. Les quiero decir
que me voy muy tranquilo, sabiendo que di hasta el máximo por el país, que hice todo lo humanamente posible por tratar de mejorar las condiciones en las que usted y yo tenemos que vivir. Les quiero decir que con la misma tranquilidad vamos a regresar en un futuro. Hoy, para poder subsistir, salgo del país en un exilio voluntario donde los tentáculos del mal no me alcancen. Regresaré pronto y estaremos nuevamente todos unificando fuerzas para poder correr en esa campaña del 2026. Muchas gracias. Las manifestaciones del exministro Amador son manifestaciones muy fuertes desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los términos del aeropuerto, evidentemente eso vamos a tener que profundizar, y lo que está señalando y lo que deja ver entre líneas es bien delicado. Y el otro tema es el tema de los tentáculos políticos. Es otro tema que hay que tomar en consideración y ver a qué se está refiriendo. Yo creo que si él señala eso, tiene que hacerlo de manera directa y transparente evidentemente dar explicaciones al país, porque esto puede tener un fondo trascendente e importante, porque estamos hablando de temas realmente que podrían ser corrupción. Sentimos que el exministro Amador hoy se lava las manos y no se vale con el país. Ya en el pasado tuvimos un político costarricense que se fue del país, se autoexilió y no afrontó la justicia. Los que estamos en este proceso de control político hemos investigado y nos hemos dado cuenta que sí hay documentos alterados, más allá de los términos de referencia. Y el ministro sabe que es responsabilidad de él, porque son documentos que él conoció de primera mano. Hoy la Fiscalía está trabajando en esos temas y creemos fielmente que se va a notar que si hubo cosas mal hechas y que son cosas ilegales. Entonces nosotros decimos y demandamos que se afronte la ley como tiene que ser. Nosotros no le podemos decir a una empresa, usted no participa, los términos de referencia se publicaron, una vez publicados y asignada los procesos, y pasados los procesos correspondientes, no hay un mecanismo legal para echarlo para atrás. Además hay una consideración hiperpragmática. Ustedes saben que este gobierno no es un gobierno de ideólogos que hablan, sino que analizamos lo mejor para el país y lo hacemos. Si nosotros, independientemente de las obligaciones legales, echamos para atrás ese contrato, sí nos hubiéramos ganado 1.000 millones de pesos, pero nos cierran el aeropuerto. Y ya hay empresas que no aterrizan ahí por decisión propia. Y si la IATA, la Organización Internacional que regula el tráfico aéreo, nos cierra el aeropuerto, los empresarios del turismo y el país perderían un múltiplo de esos 2 millones de dólares, 1.000 millones de pesos. Entonces, por consideraciones prácticas, un hombre o mujer sabios escogen entre dos males el menor. Lamentablemente, qué bonito sería escoger entre bueno y mejor, pero en este caso era malo y peor. Entonces, aparte de que hay obligaciones legales, la lógica en las políticas públicas dice, bueno, qué torta, nos pasó esto, ¿quiénes son los responsables políticos? Pagan el precio y movámonos informando a la población de lo que pasó. Este es un gobierno que analiza todo el tiempo. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencias, no ha habido sanción para sus funcionarios porque ellos son fundamentalmente un mecanismo de ejecución de contratación pública y de ejecución presupuestaria de los recursos del Fondo Nacional de Emergencia. Ellos tienen que depender de los ministerios rectores para los aspectos técnicos de la intervención. La Comisión Nacional de Emergencia no tiene arquitectos para diseñar casas, no tiene ingenieros para diseñar carreteras, ni puentes, y mucho menos pistas de aterrizaje. Entonces, ellos reciben los términos de referencia y ejecutaron bien los procesos de licitación y del gasto. Uno
no mete a justos por pecadores en el mismo saco o castiga a justos por pecadores. Hay que tener un balance y la comisión trató de anular la licitación, hicimos el esfuerzo de llamar a una negociación para reducir precios, bajamos precios, pero aún así se lanzaron los términos de referencia de manera equivocada y ya ahí no había vuelta para atrás. Y aquí lo único que gobierna es el interés general del país. Lamentable decisión, me hubiera encantado no tener que haberla tomado. Usted sabe lo que es para un gobierno o para un presidente en este caso, destituir a su ministro más popular. ¿Usted cree que uno hace eso por gusto? Al revés. ¡Qué difícil! Bueno, me comuniqué con él, lo llamé por teléfono a Canadá y le dije, mira, don Luis, le he dado vuelta a esto, he perdido sueño, viera cómo me duele, pero las cosas tienen que caer donde tienen que caer y así se comunicó. Yo creo que las prioridades no son de un ministro, son de un ministerio y son de un gobierno. El gobierno de la República tiene y tiene que seguir trabajando a como lo ha venido haciendo obra pública que la ve todos los costarricenses. Por supuesto, tenemos que ponerle especial énfasis en las grandes obras de infraestructura que preocupan mucho a las cámaras, al colegio y nos ocupan también a nosotros, llámese San José Caldera, llámese San José San Ramón, Barranca Limonal, Terminal Limón, en general las grandes obras de infraestructura que tenemos, que hemos venido haciendo, lo que otros gobiernos no han hecho, una preinversión, un trabajo serio y que ahora sí nos toca arrancar y dejar en construcción para que ya sea nosotros o el próximo gobierno venga a terminar. Acordémonos una cosa, don Rodrigo, esto usted no lo ha dicho, la obra pública no es de un partido político, es de Costa Rica y estamos trabajando por Costa Rica. Estamos tratando de ejecutar, estamos ejecutando, ustedes lo ven en cada rincón, no solo de San José, sino en cada rincón del país y la idea es seguir ejecutando con eficacia, eficiencia y transparencia. Con lo que está ocurriendo con la salida del señor Amador, donde el presidente de la República insinúa que hay corrupción en un proceso que siguió los caminos de esa contratación especial que se hace por la Comisión Nacional de Emergencias. Porque se incluyó ese proyecto que esto se lo decía doña Pilar, o sea, yo creo que acá no hay nadie que dude que es necesario arreglar la pista del aeropuerto de Liberia, nadie. Pero que se incluyó, y ahora hay dudas de por qué se incluyó en un decreto de emergencia específico donde hay dudas respecto a su vinculación, ¿ok? Hay muchas dudas en el aire. Acabo de escuchar al exministro Amador haciendo declaraciones fuertísimas, indicando que se va a una especie de autoexilio para que no lleguen a él los tentáculos de la maldad. Ese elefante está aquí y no podemos dejar de discutir también respecto a que estos recursos serán ejecutados mediante vías que no son las de la licitación ordinaria, no son las de la contratación ordinaria. Y claro que yo tengo una preocupación, porque por una parte, y esto se lo digo al pueblo de Costa Rica, yo quiero sinceramente que esas 502 obras se hagan. Yo quiero que esos puentes, que esas mejoras en las escuelas se hagan todas. Y claro que por eso aprobamos el empréstito aquí. Por eso dictaminamos en tiempo récord en la Comisión de Asuntos Hacendarios este proyecto de presupuesto. Porque hemos actuado de buena fe, con el interés de que esas obras lleguen. Y justo cuando estamos a las puertas de dar la discusión de este presupuesto, nos encontramos con un potencial chorizo que parece del tamaño de una catedral. ¿O no se nota que de repente es que es el propio presidente diciendo, miren, nos encontramos con que terminaron favoreciendo nada más y nada menos que a MECO, vaya novedad, vaya nombres que se repiten, dándole una contratación a pesar de que ofrecieron un precio mayor que otro oferente, incluyendo un requisito que solo podía cumplir MECO. Eso es lo que dijo el presidente, ¿ok? Luego nos damos cuenta que la propia empresa MECO dice que el presidente estuvo enterado de todo, que estuvo metido en esto en todo. Diputadas y diputados, se lo acabo de decir a la señora diputada jefa de fracción del oficialismo, el ambiente de duda
es inevitable. A todas luces, acá estamos frente a un potencial chorizo. Efectivamente, estamos ante una situación grave y el Ministerio Público, que debe de intervenir, ya tiene expedientes abiertos, pero debe de intervenir rápidamente. El ministro Amador está anunciando básicamente que va a huir del país para evitar tener que darle cuentas a la justicia. Y haciendo las de Figueres, después vuelve para ser candidato, ¿verdad? Entonces, ojalá que el Ministerio Público intervenga rápidamente y ojalá también que la Contraloría, que no podía hacer la examinación ex ante porque la declaración de emergencia, ahora sí haga por lo menos el análisis post-mortem para que determine responsabilidades administrativas también. A ver, compañeros, pongamos atención aquí en qué fue lo que pasó en el aeropuerto de Liberia. Como bien han dicho los otros compañeros, desde hace muchos años se había advertido sobre el deterioro de la pista, pero en 2021 se dijo, estamos en una situación absolutamente crítica, y el gobierno del entonces presidente Carlos Alvarado no hizo absolutamente nada. Cuando viene Boni, efectivamente Boni no termina de destrozar la pista, pero según los técnicos acumuló mucha agua debajo de la pista, lo que aceleró gravemente su deterioro. Entonces, la IATA, que es el organismo internacional que regula todo el transporte aéreo, le dijo al gobierno, ustedes arreglan esta pista rápida o simple y sencillamente prohibimos que los aviones aterricen en ese aeropuerto. ¿Y saben ustedes, compañeros diputados y ciudadanos, qué porcentaje del turismo de Costa Rica entra por el aeropuerto de Liberia? Ni más ni menos que el 28%. Casi 1 de cada 3 llegan a este país por Liberia. Y a ver, yo quiero ver a los diputados guanacastecos aquí. ¿Qué hacemos si cierran el aeropuerto de Liberia? ¿Cuántas empresas quiebran? ¿Cuántos miles de pasajeros dejarían de venir a este país? El señor de Meco, en una entrevista a La Nación, le dice que el presidente Rodrigo Chávez tenía mucha ilusión por venir a ver las obras. No, señores, lo que tenía el presidente Chávez era mucha preocupación, muchísima preocupación de pensar que cerraban el aeropuerto y que eso iba a tener una implicación gravísima para este país, pero gravísima. Nada más imagínense la tercera parte de los turistas que nos visitan no pudiendo entrar al país. Entonces, señores, aquí no ha habido ningún chorizo del gobierno, ojo, ok, un momentito, a ver. Señores, por favor, señores. Sí, a ver, déjeme. Más respeto, señores, por favor. Lo que hay es dudas sobre cómo se formuló el cartel de licitación. Y francamente les digo una cosa, a mí me parece muy poco probable, aunque no puedo dudar de la palabra de don Luis Amador, muy poco probable que el jerarca del MOB, que tiene a su cargo aviación civil, no sepa, dice, en ninguna etapa del proceso tuve el documento en mis manos, nunca revisé los términos de referencia, nunca la revisé, nunca la probé, nunca me di cuenta que salió a concurso, nunca supe nada de la adjudicación, ni de la apelación que se hizo, ni tampoco cuando ya esto quedó en firme. Francamente, señores, yo tengo serias dudas sobre lo que está diciendo el señor Amador. Y si fuera así, me parece que es sumamente grave, porque es el jerarca responsable de eso. ¿Cuál es aquí la duda que tiene el gobierno? ¿Por qué pusieron en la licitación esa característica? Cuando el presidente Chávez pregunta, ¿ya adjudicaron la licitación? Le dicen, sí, señor presidente. ¿A quién se la adjudicaron? A Meco. ¿Fue la que ofertó lo más barato? No, señor, fue la segunda. ¿Y por qué? Porque no obtuvo la segunda los puntos necesarios, porque pusieron un requisito que tenía que tener por lo menos 20.000 metros cuadrados de experiencia en construcción de aeródromos, pistas para aeropuertos. Entonces él pregunta, ¿y por qué 20.000? ¿Por qué no 5.000?
o 25.000, o 50.000, o 1.000, no tengo la menor idea. Y nadie le puede dar una respuesta razonable, nadie. Pero ¿qué pasa? La única empresa que tenía ese requisito era MECO. Pedregal ofreció hacer la obra exactamente igual por $2 millones menos, pero no cumplió ese requisito. Entonces, como perdió puntos, no se la dieron a Pedregal. Yo creo que hay una duda razonable de que ahí algo pasó. Y el presidente no ha recibido una respuesta satisfactoria. Ahora, nosotros hoy aquí estamos discutiendo el presupuesto de un préstamo por $700 millones para obras de peligro inminente, señores diputados. Lo hemos dicho una y otra vez. Puentes que están a punto de caerse, escuelas que están a punto de colapsar y que ponen en riesgo ni más ni menos que la vida de nuestros ciudadanos. Si ustedes quieren poner controles adicionales para asegurarse que los recursos se inviertan de manera adecuada, perfecto, no tenemos ningún problema. Lo que no podemos admitir de ninguna manera es seguir atrasando estas obras que ponen en peligro la vida de nuestros ciudadanos. A ver, definitivamente eso va a caer en nuestros hombros y va a ser nuestra responsabilidad, porque nosotros necesitamos avanzar en estas obras. Se pusieron controles en hacendarios, se aumentaron los controles sobre este proyecto, se bajaron las tasas de interés, se mejoró mucho el proyecto, sí. Bueno, para eso nos pagan el salario, para esto es el Congreso de la República, donde los proyectos se mejoran. Pero no podemos seguirnos dando el lujo, señores, de atrasar esto. Todas las instituciones involucradas están absolutamente preparadas para llevar adelante las obras. Y por lo menos yo no quiero cargar en mi conciencia, y estoy segura que ninguno de ustedes quiere cargar en su conciencia la muerte de nuestros compatriotas porque colapsen estos puentes. Entonces, una cosa es lo que estamos hablando ahora del aeropuerto de Liberia y otra cosa muy diferente es el préstamo que estamos a punto de votar. Alguna gente se extraña que el presidente, por ejemplo, haya pedido una rebaja. Yo no le veo nada de mal, al contrario, qué dicha que pretende ahorrar los recursos que tanto le cuesta a los costarricenses pagar. Yo me pregunto si en otras administraciones el señor de MECO dice, qué raro, nunca habían pedido eso. Yo creo que lo que pedían era un sobreprecio para repartírselo. Eso es lo que yo creo que pasaba. Pues en esta administración no pasa eso. Piden una rebaja para ahorrar los recursos de los costarricenses. Y me parece que eso es de alabar y de reconocer, no de cuestionar. Y la otra cosa que yo pregunto es eso. Ahora resulta que este señor de MECO tiene una enorme credibilidad. A ver, señores, recordemos quién es la empresa MECO. Involucrada en Diamante, involucrada en Cochinilla, el presidente de MECO estuvo en la cárcel, perdón. O sea, entonces, la credibilidad que tiene esta empresa es bastante cuestionable, por decirlo menos. Y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, ha tenido la valentía de pararse firme y decir, yo creo que aquí hay algo irregular. Y el expediente será entregado al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue a fondo. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Y que cada palo aguante su vela. ¿Quién puso ese requisito ahí y por qué? Pues tendrá que explicarlo técnicamente, porque si no lo puede explicar técnicamente, la única conclusión a la que podemos llegar es que se la fabricaron a MECO. Eso es lo único que podemos decir. Entonces, señores, aquí hay un problema de urgencia doble. Por un lado, el aeropuerto de Liberia, yo no sé si aquí los diputados guanacastecos están dispuestos, entre los cuales está aquí mi colega a la par, están dispuestos a correrse ese riesgo de cerrar el aeropuerto de Liberia y que la tercera parte de nuestros turistas no puedan entrar. Y por otro lado, compañeros diputados, no sé si ustedes quieren seguirse corriendo el riesgo de no empezar con estas obras de peligro inminente. Por favor, entiendan esa palabra, inminente, en cualquier momento pueda pasar. Y el gobierno tiene más de un año de venirlo advirtiendo. Así que yo les ruego separar las cosas y poder avanzar en la aprobación de este presupuesto tan importante para 502 obras en las 7 provincias y en casi todos los cantones del país. Yo creo que los costarricenses merecen mejor infraestructura y este gobierno está totalmente preparado para asumir la responsabilidad de ejecutar esas obras para que las vidas no sigan en riesgo.